Buen día, nosotros vamos a presentar el tema Estructura de un sistema operativo. Nuestro equipo está conformado por Alexis Céspedes, Daniel Castellanos, Uriel Rojas, Dulce Coronado, Juan Carlos Ramírez, y las que vamos a estar exponiendo el tema somos Gladys San Juan y una servidora, Rebeca Montes. Bueno, para empezar veremos lo que es una estructura de un sistema operativo, la cual se refiere a la forma en la que se organizan sus componentes y sus servicios principales y cómo interactúan entre sí. Existen estaremos viendo cuatro tipos de estructuras, que es la monolítica, la jerárquica, máquina virtual y cliente-servidor. La estructura monolítica se refiere a una arquitectura donde todo el sistema operativo funciona en el espacio del núcleo, operando en modo supervisor. Esto significa que todos los componentes del sistema operativo, como la gestión de memoria, el manejo de archivos y los controladores de dispositivos, están integrados en un único bloque de código que se ejecuta en modo privilegiado. Los sistemas operativos monolíticos implementan en el núcleo los cuatro componentes fundamentales del sistema operativo, que son la planificación de procesos, la administración de la memoria principal, la administración de ficheros y la gestión de los dispositivos de entrada-salida. Es la estructura de los primeros sistemas operativos constituidos fundamentalmente por un solo programa, compuesto de un conjunto de rutinas entrelazadas de tal forma que cada una puede llamar a cualquier otra. Las características fundamentales de este tipo de estructuras son construcción del programa final a base de módulos compilados separadamente que se unen a través del ligador, buena definición de parámetros de enlace entre las distintas rutinas existentes que puede provocar mucho acoplamiento, carecen de protecciones y privilegios al entrar a rutinas que manejan diferentes aspectos de los recursos de la computadora como memoria, disco, etc. Generalmente están hechos a medida por lo que son eficientes y rápidos en su ejecución y gestión, pero por lo mismo carecen de flexibilidad para soportar diferentes ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones. Otras características que podríamos estar viendo de la estructura monolítica es la interdependencia, que los componentes del sistema están altamente interrelacionados y dependen unos de otros para funcionar correctamente. También tenemos el rendimiento. Al operar en modo núcleo, los sistemas monolíticos pueden ser muy eficientes en términos de rendimiento, ya que no hay necesidad de cambiar de contexto entre el núcleo y el espacio de usuario. También tenemos la complejidad. Ahí la integración de todos los componentes en un solo bloque puede hacer que el sistema sea complejo y difícil de mantener. Entre los sistemas operativos que cuentan con núcleos monolíticos tenemos Linux, Syllable, Unix, BSD, que también incluye FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solarias, DRDOS, MSDOS, entre algunos otros. El siguiente es la estructura jerárquica. La estructura jerárquica en sistemas operativos se refiere a la organización del sistema en capas, donde cada capa está construida sobre la capa inferior, y su función depende de esta. En este diseño en capas proporciona modularidad, permitiendo que cada nivel o capa realice tareas específicas y pase los resultados a la capa superior. Algunas características de esta es las zonas más intensas o núcleos están más protegidas de posibles accesos indeseados desde las capas más externas. También se tiene un contacto más próximo con el hardware y tiene un núcleo mínimo, más seguro y ágil. Algunos ejemplos de esta es el Multics y el Unix. En este sistema operativo pueden verse las distintas capas en su orden jerárquico. El nivel 1 es el hardware. Esta es la capa más baja, donde se encuentran los componentes físicos como la CPU, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos de entrada y salida. Estas pueden dividirse en núcleo monolítico, donde todos los servicios del sistema operativo se ejecutan en modo kernel. El siguiente es el microkernel, que aquí donde solo los servicios esenciales se ejecutan en modo kernel y otros servicios se ejecutan como procesos de usuario. En el nivel 2 está la gestión del hardware. Aquí se gestionan los controladores y las operaciones básicas que permiten al sistema operativo interactuar con el hardware, que son los controladores de dispositivos y de gestión de interrupciones, etc. En el nivel 3 está la gestión de procesos. En esta capa se gestionan los procesos y la multitarea, incluyendo la asignación de tiempo de CPU y la comunicación entre procesos. El siguiente nivel es el 4, que es la gestión de memoria.
En esta se encarga de gestionar la memoria del sistema, tanto física como virtual, asignando recursos de manera eficiente. En el nivel 5 es el sistema de archivos. En esta capa gestiona el almacenamiento y la organización de archivos y directorios en discos, proporcionando una interfaz para las aplicaciones que facilita la lectura y escritura de los datos. Y en el nivel 6 es el interfaz de usuario. En la capa superior se encuentra la interfaz gráfica o de línea de comandos, que esta permite al usuario interactuar con el sistema operativo. Cada capa en ese sistema jerárquico se tiene una función específica y se comunica con las capas adyacentes. La capa superior, que es el usuario, interactúa con la capa de archivos para así gestionar datos, que a su vez se comunica con la capa de entrada y salida para así acceder a dispositivos. La capa de comunicaciones asegura que los datos se transmitan correctamente entre procesos, mientras que la capa de memoria gestiona el uso eficiente de la memoria. Finalmente, la capa de gestión CPU coordina la ejecución de todos los procesos en el hardware subyacente. En este modelo jerárquico ayuda a organizar y simplificar la complejidad de un sistema operativo, permitiendo una gestión más eficiente y estructurada de los recursos del sistema. La siguiente estructura es máquina virtual. Una máquina virtual es un entorno informático que funciona como un sistema aislado con su propia CPU, memoria, interfaz de red y almacenamiento, el cual se crea a partir de un conjunto de recursos de hardware. Mediante un sistema de software denominado hipervisor, se aíslan los recursos informáticos necesarios y se crean y gestionan las máquinas virtuales. La estructura de una máquina virtual en sistemas operativos generalmente incluye los siguientes componentes clave: monitor de máquina virtual, que es la capa de software que permite la virtualización. Puede ejecutarse directamente sobre el hardware físico o sobre un sistema operativo anfitrión. El siguiente es máquina virtual de sistema, que emula un ordenador completo, incluyendo CPU, memoria, almacenamiento e interfaces de red. Cada máquina virtual puede ejecutar su propio sistema operativo independiente. Otro es kernel o núcleo. En el contexto de una máquina virtual, el kernel del sistema operativo se ejecuta sobre el monitor de máquina virtual, gestionando los recursos virtualizados y proporcionando servicios básicos a las aplicaciones. Otros son los dispositivos virtuales, que son emulaciones de dispositivos físicos como discos duros, tarjetas de red y controladores de gráficos, que permiten a la máquina virtual interactuar con el hardware subyacente a través del monitor de máquina virtual. Otro es el sistema de archivos virtual, que permite a la máquina virtual gestionar sus propios archivos y directorios de manera aislada del sistema operativo anfitrión. Los sistemas operativos de máquina virtual permiten que cada programa o proceso use una computadora que parece real, aunque es virtual. Estos sistemas separan dos conceptos: la multiprogramación, que es ejecutar varios programas a la vez, y la máquina extendida, que es la interfaz para interactuar con el hardware. El objetivo es simular varias computadoras en un solo equipo, integrando distintos sistemas operativos. Para lograrlo, utilizan un monitor virtual que gestiona varias máquinas virtuales simultáneamente. Cada máquina virtual es una réplica de la física, lo que permite ejecutar diferentes sistemas operativos a la vez en un solo equipo, como si fueran computadoras separadas. En la imagen podríamos ver cómo sería la estructura de máquina virtual, en donde se observa el hardware como la base física sobre la cual se ejecutan las máquinas virtuales. Es el hardware real del servidor o computadora. Por consiguiente, encima del hardware físico hay varias capas de hardware virtual. Estas capas permiten que múltiples sistemas operativos se ejecuten de manera aislada unos de otros, como si cada uno tuviera su propio hardware dedicado. Y después, en un lapso más arriba, se ve cada uno de estos sistemas operativos que se ejecutan en su propio entorno de hardware virtual, lo que permite que diferentes usuarios utilicen el mismo hardware físico sin interferir entre sí. Algunos ejemplos de máquinas virtuales más utilizadas pueden ser VMware, que es una de las soluciones de virtualización más utilizadas en entornos empresariales, que ofrece productos como VMware Workstation para usuarios individuales y VMware vSphere para infraestructuras de servidores. Otro ejemplo puede ser VirtualBox, que es una herramienta de virtualización gratuita y de código abierto desarrollada por Oracle, y es muy popular entre desarrolladores y usuarios que necesitan ejecutar múltiples sistemas operativos en sus computadoras personales. El último sería estructura cliente-servidor.
La estructura cliente-servidor es un modelo popular para construir aplicaciones donde hay dos componentes principales: el cliente, que utiliza servicios, y el servidor, que los proporciona. Estos componentes se comunican a través de una red, normalmente Internet. Este concepto es amplio e incluye diversas aplicaciones web, donde el cliente es el navegador y el servidor es la máquina que aloja aplicaciones, bases de datos y recursos remotos. Unas características de esta es la de separación de funciones, que en esta se permite una clara distinción entre el procesamiento de datos y la interfaz de usuario, facilitando así un diseño más organizado y mantenible. Otra es la escalabilidad, que esta facilita el crecimiento del sistema, ya que se pueden añadir más clientes o servidores según sean necesarios, sin afectar el rendimiento global. Otra es la centralización de recursos, que esta permite almacenar y gestionar datos de manera centralizada, lo que simplifica el acceso y la administración de la información. Otra es la mejora en el rendimiento, que aquí los servidores suelen ser más potentes que los clientes, lo que permite un procesamiento más eficiente y rápido de las solicitudes. Otra característica es la flexibilidad y accesibilidad. Aquí los clientes pueden ser diversos, ya sean navegadores web, aplicaciones móviles, etc., permitiendo así que múltiples tipos de usuarios accedan a los servicios desde diferentes dispositivos. Otra característica sería la facilitación del trabajo en equipo. Aquí se permiten que distintos equipos trabajen en partes separadas de la aplicación, como la interfaz de usuario o el backend, lo que mejora la colaboración y la productividad. Otra sería la seguridad, que aquí se basa en la centralización de datos en el servidor, que se permite implementar medidas de seguridad más robustas como el control de accesos y la protección de los datos. Y como última característica está el uso eficiente de recursos, que aquí se permite el uso eficiente de recursos informáticos, ya que las tareas pesadas se gestionan en el servidor, mientras que los clientes se enfocan en la interacción del usuario. Algunos componentes claves de la arquitectura del cliente-servidor sería el cliente, que aquí el cliente inicia las solicitudes de servicios al servidor a través de la red, que generalmente se incluyen interfaces de usuarios, lo que se permite la interacción como los botones y formularios, y pueden ejecutarse en navegadores o programas de escritorios o las consolas. También está el servidor, que aquí el servidor proporciona servicios a los clientes y espera sus solicitudes. Puede incluir el software para el almacenamiento de la información, el procesamiento de datos y el control de reglas de negocios. Existen diferentes tipos de servidores, como los servidores web, de correo y de base de datos. Dentro de esto está la comunicación de cliente y servidor, que aquí la comunicación se realiza a través de redes de computadoras y utiliza diversos protocolos. Los más comunes son el HTTP, que es el protocolo de la web, el SMTP, que es para el envío de correos electrónicos, el POP o IMAP, que es para la recepción de correos, y por último está el FTP, que es para transferencia de archivos. Estos protocolos definen los procesos de comunicación y aseguran la integridad de la información. En ese sistema sirve para toda clase de aplicaciones, por tanto es de propósito general y cumplen con las mismas actividades que los sistemas operativos convencionales. El núcleo tiene como misión establecer la comunicación entre los clientes y los servidores. Los procesos pueden ser tanto servidores como clientes. Por ejemplo, un programa de aplicación normal es un cliente que llama al servidor correspondiente para acceder a un archivo o realizar una operación de entrada y salida sobre un dispositivo concreto, que a su vez un proceso cliente puede actuar como servidor para otro. Este paradigma ofrece una gran flexibilidad en cuanto a los servidores posibles en el sistema final, ya que en el núcleo provee solamente funciones muy básicas de memoria de entrada y salida, archivos y procesos, dejando a los servidores proveer la mayoría que el usuario final o programador puede usar. Estos servidores deben tener mecanismos de seguridad y protección, que a su vez serán filtrados por el núcleo que controla el hardware. Algunos ejemplos de esta sería la web, que es un navegador web del cliente que solicita páginas a un servidor web que las envía para ser visualizadas. Y otro sería las aplicaciones móviles, que
que esas son las aplicaciones que interactúan con servidores para obtener datos como aplicaciones de redes sociales. Esto ha sido todo por parte de nuestro equipo. Esperamos que esta información haya sido clara y de ayuda.